Hola a todos. El asteroide Apophis es desde hace ya unos años un objeto muy conocido porque va a visitar la Tierra en 2029, en 2036 y en 2068. Inicialmente, cuando se descubrió, se pensó que había una posibilidad pequeña de que chocase con la Tierra, y eso ha hecho que desde su descubrimiento haya estado muy presente en la actualidad. De hecho, hace poco se publicaba un estudio que dice que en 2068 podría tener una posibilidad pequeña de impactar con nuestro planeta. Pero no es tan sencillo como podría parecer. Hay que tener en cuenta las visitas de 2029 y 2036 y también algo llamado el efecto Yarkovsky, que afecta al asteroide y que va a servir para determinar si realmente en 2068 podría haber un impacto o no. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del asteroide Apophis y de qué es lo que podría suceder en 2068. El asteroide Apophis mide unos 340 metros y desde que se descubrió se vio que en 2029 iba a pasar muy cerca de la Tierra. Hubo que esperar unos años para disipar las dudas, para ver si realmente había alguna posibilidad de impacto o no era así, y a medida que se fueron acumulando los datos y se entendió mejor cómo es la órbita del asteroide Apophis, se pudo determinar que en realidad en 2029 va a pasar a 30.000 kilómetros. Es cerca de la Tierra, es por ejemplo más cerca que los satélites geoestacionarios, esos satélites que están siempre sobre el mismo punto del planeta, pero no va a chocar con la Tierra, va a pasar suficientemente lejos como para que no sea un motivo de preocupación. De hecho, va a haber lugares del mundo en los que en 2029 se podrá ver el asteroide porque pasará desde esos lugares por la noche y será lo suficientemente brillante para verlo. En 2036, durante mucho tiempo se tuvo la duda de si la visita de 2029 podría alterar la órbita de Apophis hasta el punto de provocar una colisión. Se ha determinado que, lejos de eso, lo que va a pasar es que va a acercarse muchísimo menos que en la visita de 2029. Pero las dos visitas hacen que haya dudas también respecto a la de 2068. Y eso es lo que realmente preocupa en este momento, pero lo cierto es que no hay mucho que se pueda hacer todavía porque hay que esperar a ver qué sucede en 2029 y 2036. El gráfico que podéis ver aquí muestra el acercamiento de 2029, ya podéis ver, va a pasar cerca de la Tierra, va a pasar cerca de la Luna también, pero no va a ser ningún tipo de problema, es algo que se ha entendido desde hace muchos años. Sin embargo, la duda sí existe todavía con 2068. Esta imagen muestra el posible aspecto del asteroide Apophis visto desde diferentes ángulos. Y como decía, no hay ningún motivo de preocupación ni en 2029 ni en 2036. En 2029 será visible a simple vista desde bastantes lugares del mundo, incluyendo Europa, es decir, incluyendo tanto la península ibérica como las Islas Canarias. No será visible desde América, porque ya será de día en el momento en el que Apophis pase por esa región y por tanto no se podrá ver, pero hay que decir que lo que ha hecho que se haya vuelto a poner de actualidad es que un grupo de investigadores ha estado analizando su ruta, intentando entender qué pasará en 2068. Y lo que dicen es que hay que tener en cuenta el efecto Yarkovsky, que es algo que tradicionalmente no se ha tenido muy en consideración al calcular órbitas de asteroides, y que es un efecto importante porque en la escala de un planeta no tiene un gran impacto, pero en objetos mucho más pequeños sí. El efecto Yarkovsky se produce cuando un hemisferio es más cálido que el otro, es decir, cuando el hemisferio está iluminado y el otro no. Y en el caso de un planeta no tiene un impacto notable, pero en el caso de un asteroide como Apophis, los investigadores han calculado que el efecto Yarkovsky provoca que su órbita varíe 170 metros en un año. Y eso parece una tontería, pero es mucho. Y claro, puede alterar dramáticamente su órbita cuanto más nos alejemos en el futuro, porque cuantos más años pasen, más grande puede ser la variación en la órbita de Apophis por culpa del efecto Yarkovsky. Y es un factor que hay que tener en cuenta. El problema aquí es que no es el único, está por ver cómo va a afectar exactamente a Apophis la aproximación a la Tierra en 2029 y en 2036. Y esto es lo que hace que 2068 por ahora siga siendo una incógnita. Nuestro planeta tiene una influencia gravitacional importante en asteroides que se acerquen lo suficiente porque se verán desviados en su trayectoria. Y lo que dicen los investigadores es, fijándose en el efecto Yarkovsky, lo que sucede ahora mismo es que poco a poco hace que la órbita de Apophis vaya cambiando de forma que se vaya acercando a la Tierra en cada paso.
No es importante para 2029 y 2036, no tiene ninguna importancia, pero para 2068 puede que sí. La pieza clave aquí y la gran incógnita es, curiosamente, nuestro propio planeta, porque va a afectar a la órbita de Apophis, especialmente en 2029, y en función de cómo sea exactamente, eso va a hacer que en 2068 pueda ser una amenaza o que, por el contrario, como en 2036, pase muy lejos de la Tierra y no haya de qué preocuparse. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad va a haber que esperar a 2036 para poder entender mejor qué va a pasar en 2068. Hace falta quitarse de en medio a la Tierra, por extraño que pueda parecer, para que ya sin el efecto de la gravedad de nuestro planeta y la variación que supondrá en la órbita del asteroide, se pueda entender, teniendo en cuenta el efecto Yarkovsky, qué va a pasar en 2068. Hay que poner esto en perspectiva. Estamos en 2020 en el momento en el que hago este vídeo. Quedan 48 años para que el asteroide Apophis pudiese chocar con la Tierra. Lo más probable es que no choque con la Tierra, siempre está esa pequeña posibilidad, al menos de momento sí, pero en principio hay mucha más probabilidad de que no haya colisión alguna, de que sí, pero cuando se podrá determinar de verdad, cuando se podrá entender bien, será a partir de 2036, cuando ya no haya que tener en cuenta el efecto de la gravedad de nuestro planeta porque ya haya afectado a Apophis, y ya se pueda calcular la órbita solo teniendo en cuenta el efecto Yarkovsky. Y en ese momento será cuando se podrá entender bien si realmente puede pasar algo o no en 2068. Tampoco nos podemos olvidar de DART, D-A-R-T, que son las siglas en inglés de Double Asteroid Redirection Test, de algo así como prueba de redirección de un asteroide doble que en 2022 la NASA va a llevar a cabo, y que consiste en viajar al asteroide Didymos, un asteroide cercano a la Tierra, que tiene una pequeña luna, tiene un pequeño satélite que es un asteroide aún más pequeño que se llama Dimorphos. Y lo que va a intentar DART es alterar la órbita de Dimorphos en torno a Didymos como concepto de misión para ver si realmente esto funciona como se espera, porque aunque parezca una bobada, alterar la órbita de un asteroide, por poco que sea, unos pocos metros incluso, es suficiente para que en una escala de tiempo lo suficientemente grande, lo que podría ser una colisión segura se convierta en un paso a miles de kilómetros de distancia del planeta. ¿Esto qué tiene que ver con Apophis? Si en 2036, por ejemplo, se determinase que hay una posibilidad real y segura de que choque con la Tierra, se podría llevar a cabo una misión como DART para alterar la órbita de Apophis. Vamos a suponer que esa misión se lleva a cabo en 2040, por ejemplo, y que se desvía el asteroide de su órbita unos pocos metros. Eso puede ser más que suficiente para que en 2068, en vez de chocar con la Tierra, pase a, vamos a poner una cifra, 60.000 kilómetros del planeta. Y por tanto, no hay que ponerse en lo peor, es decir, esa colisión, primero, tiene una probabilidad muy pequeñita de pasar, no es nada que parezca especialmente probable, y segundo, aunque cambiasen las cosas hasta ese punto, tenemos una misión como DART que se podría llevar a cabo para desviar a Apophis. Vamos a suponer que Apophis chocase con la Tierra. Es un asteroide de 340 metros de diámetro, es decir, es mucho más pequeño que el que chocó con la Tierra hace 65 millones de años y extinguió a los dinosaurios, que medía aproximadamente unos 10 kilómetros. Esto lo que quiere decir es que el impacto en sí de Apophis contra la Tierra provocaría destrucción regional en una región no muy grande del planeta y por tanto habría que evacuar a millones de personas, eso desde luego, para evitar pérdidas de vidas humanas, pero el impacto en sí no sería catastrófico. Sí es verdad que después del polvo en suspensión que quedaría por el impacto en la atmósfera de la Tierra, habría consecuencias serias porque sería un impedimento para la agricultura, por ejemplo, dificultaría mucho las cosas en los años posteriores, pero ni mucho menos quiere decir que Apophis pudiese acabar con la humanidad o algo por el estilo. Y, de todos modos, esto es algo de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Tarde o temprano chocará un asteroide contra la Tierra. No parece que vaya a ser Apophis, también hay que decirlo. Pero sucederá en algún momento porque ha sucedido en el pasado en nuestro planeta. Y cuando llegue ese momento, será importante, por un lado, tener misiones como DART para poder tomar medidas y evitar esa colisión, y por otro lado, tener presencia de seres humanos más allá de la Tierra para que en el caso de que sea una colisión tan grande como la de los dinosaurios, por ejemplo, el ser humano no desaparezca. Es necesario convertirse en una sociedad interplanetaria porque así, también, como especie,
estamos asegurando la supervivencia del ser humano. Pero de todos modos, lo vuelvo a decir, lo hay que tener claro, la posibilidad en estos momentos de que Apophis choque contra la Tierra en 2068 es muy muy pequeña. Y no hay que perder el sueño por ello, porque primero hay que ver en 2036, dentro de 16 años, cómo varía la órbita del asteroide y ver qué sucede a partir de ahí. Tenemos mucho tiempo hasta 2068. Así que ahora ya sabéis por qué no hay que perder el sueño con el asteroide Apophis. Queda mucho tiempo hasta 2068, quedan muchas cosas por entender y por ver hasta ese momento, y en realidad la posibilidad de que choque ahora mismo parece muy pequeña, así que no es algo que deba alarmarnos. Y al margen de eso, hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando del observatorio de Arecibo, que como quizás sepáis, se ha decidido que se va a desmantelar por los daños que ha sufrido recientemente por culpa de la ruptura de 2 cables. Y estuve hablando del radiotelescopio, de cómo podría ser ese proceso, de qué pasará después. Así que si os interesa, os aconsejo que lo escuchéis porque creo que os va a gustar. Y al margen de eso, como siempre, ya sabéis, me podéis encontrar también en Twitch, en la plataforma de retransmisión en directo de Twitch, todos los días menos los sábados, de 9 de la noche a 2 de la madrugada en horario peninsular español. Allí estoy unas 5 horas cada día y siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es una oportunidad fantástica para mí para poder hablar con todos vosotros y para vosotros para conocer también al resto de la comunidad. Así que estáis más que invitados. Y también tenéis la opción, si os gusta todo lo que hago en YouTube, en Twitch, en Twitter, en el blog, en el podcast, en todas partes, de apoyarme en Patreon. Es completamente opcional, pero es verdad que es algo que me permitiría poder dedicar más tiempo a los vídeos, más recursos y que, por tanto, pues si os interesa, si queréis ayudar a que el canal crezca, tenéis esa opción ahí. Podéis encontrar el link en la descripción del vídeo. Y al margen de eso, poco más que decir. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!